Buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al seminario llamado El masoquismo en las neurosis, dictado por la licenciada Graciela Corrao. Graciela es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de El Salvador, psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, participa con trabajos en congresos nacionales e internacionales. Fue coordinadora de concurrentes y residentes del Centro de Salud y Acción Comunitaria 12 del Hospital Pirovano, donde continúa con la atención clínica, supervisión y docencia, así como en consultorio privado. También es docente y supervisora de Centro 2, a quien le damos la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias, por supuesto, a todos los presentes por acompañarme en este tema, digamos, tan convocante como es el masoquismo en las neurosis. Le voy a agradecer muy especialmente a Patricia Hamra y Alicia Pérego por la invitación y a todos los que colaboran en la difusión y el soporte técnico para que nuestro encuentro se haga posible. Vamos a tener 3 reuniones. Yo voy a dedicar un tiempo a desarrollar el tema y luego voy a dar espacio para las preguntas. A mí no me molesta que me interrumpan, pero dado que la modalidad es por Zoom, prefiero que ustedes, si tienen preguntas, o las escriban en el chat o luego en el espacio de interlocución levantan la mano virtual y bueno, creo que la coordinadora va a darles lugar a preguntar, a hacer comentarios en el orden que se vayan anotando. Bueno, el tema de hoy, como bien lo dice el título, va a tener que ver con las características o los rasgos masoquistas que podamos nosotros como analistas escuchar en el discurso de los analizantes referido a las neurosis y no el masoquismo como perversión masoquista. Al plantearlo así, nos vamos a encontrar con que el masoquismo forma parte de la constitución subjetiva y no solo como una cuestión patológica o a erradicar o a curar. No solamente, sino que forma parte de la constitución subjetiva. Para tratar estos temas vamos a usar, yo les recomiendo la siguiente bibliografía. De Sigmund Freud, por empezar, 3 ensayos de teoría sexual de 1905, Pulsiones y destinos de pulsión de 1915, algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico de 1916, porque allí vamos a ver los que fracasan al triunfar y los que delinquen por sentimiento de culpa, que es muy interesante que si ustedes ya lo leyeron, lo relean. Por supuesto, principalmente el problema económico del masoquismo. En el tomo 19 de Amororto Ediciones, El yo y el ello, del tomo 19, pegan a un niño y más allá de Principio de Placer de 1920. De Psicología de las Masas y Análisis del Yo, la página 121 de Ediciones Amororto. Y de Lacan les recomiendo del Seminario 1 las páginas 256 y 258 de Ediciones Paidós, del Seminario 2 la página 348, el capítulo es El deseo, la vida y la muerte. El Seminario 14, la lógica del fantasma, la clase 18, del 10 de mayo del 67, él le va a dedicar
esa clase hablar bastante del masoquismo, porque vamos a hablar del fantasma masoquista en la neurosis. Entonces, en la lógica del fantasma, va a plantear este tema. Y el seminario 6 de Lacan, el deseo y su interpretación, del apartado El sueño del padre muerto, la página 107 y siguientes. Porque ustedes van a entender esta bibliografía cuando yo les comente los temas que vamos a ver. Hoy vamos a tratar el tema del masoquismo en general y la historia del término, de dónde viene. En la clase próxima vamos a tratar a profundizar el tema del masoquismo primario como constitutivo del sujeto y del aparato psíquico. El masoquismo primario en Freud y en Lacan, que presenta diferencias. Así que vamos a tener que aclarar qué dice Freud respecto del masoquismo primario, originario o primordial o erógeno, son todos sinónimos. Masoquismo primario, originario, primordial o erógeno, pero que Lacan utiliza como masoquismo primordial o primario, y a mí personalmente me gusta solamente utilizar masoquismo primario, no, ni originario ni primordial, masoquismo primario. Y entonces les contaba que el jueves próximo vamos a profundizar sobre este tema y sobre Pegan a un niño, que es un tratado sobre el masoquismo. Y en la última reunión vamos a profundizar sobre el masoquismo moral, el dolor neurótico y el dolor de existir, para poder diferenciar qué es lo curable y qué es lo incurable en un análisis. El sufrir de más de la neurosis es curable, pero hay un dolor de existir que a veces se confunde con el dolor neurótico y que me gustaría compartirlo con ustedes y que quedara más claro. Por eso para ese tema les di para leer el seminario 6, El sueño del padre muerto, donde allí Lacan trabaja el dolor de existir. Bueno, la bibliografía es mucha, es abundante, pero ustedes vayan releyendo, repasando los textos que más les convocan. Igual los vamos a trabajar. Bueno, ¿a qué llamamos masoquismo? Freud decía que el masoquismo es incomprensible porque subvierte toda la lógica. No tiene razón de ser que alguien busque el dolor, que haya placer en el dolor. Subvierte la lógica del principio de placer, que dice que el hombre tiende y elige lo que le hace bien. Bueno, en psicoanálisis, yo creo que el mayor descubrimiento de Freud, además de descubrir lo inconsciente, es haber descubierto que el hombre no busca solamente lo que le hace bien, sino que muchas veces busca lo que le hace mal. El masoquismo, que a grandes rasgos podemos definir como el goce en el dolor, tiene otra característica peculiar, que es el hacerse hacer. El verbo en su modo reflexivo. Hacerse pegar, hacerse maltratar, es decir, ubicarse inconscientemente en el lugar de objeto para el otro, o en el lugar de víctima. Dice Lacan
que el masoquismo es lo que une el fantasma a la pulsión. El masoquismo une el fantasma a la pulsión. Voy a leer algunas características que podemos encontrar en las personas que padecen de estos rasgos masoquistas sin ser un perverso. Elige personas o situaciones que llevan al fracaso, a la decepción o al maltrato, inclusive habiendo otras opciones satisfactorias o saludables a la mano. A veces rechaza la ayuda de otros. Puede sentir culpa al lograr eventos positivos en su vida. Se siente triste y culpable. Acá tenemos lo que Freud dijo, los que fracasan al triunfar. Incita o provoca en el otro respuestas de enojo o rechazo para luego sentirse derrotado o humillado. Retengan esta palabra, humillado. Rechaza las oportunidades de satisfacción y placer o se niegan a reconocer que disfrutan o se divierten. No le produce gran interés las personas que lo tratan bien. Se compromete a llevar conductas sacrificadas que no le fueron solicitadas. No logra alcanzar éxitos personales. A pesar de tener capacidad y habilidades, no cumple con el objetivo de alcanzar sus metas. Puede ayudar a otros a destacarse, pero no suele hacerlo consigo mismo. Bueno, a estas características nosotros podríamos agregarle el síntoma tiene un núcleo masoquista porque hace sufrir. Tiene un componente masoquista. La reacción terapéutica negativa. La vamos a ver también. La trabaja Freud en El problema económico del masoquismo. Cuando estamos cerca con un analizante de que se sienta mejor y que el análisis esté dando sus frutos, hay un empeoramiento en el análisis. Reacción terapéutica negativa. Hay una fuerza que va en contra del sentirse bien y de curarse. La repetición del fracaso. Aquí también vemos un componente masoquista en la repetición del fracaso. Bueno, y en los que fracasan al triunfar. Y Freud también, en algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo de psicoanálisis, nombra los casos de las personas que delinquen por sentimiento de culpa emparentado con la necesidad de castigo, o sea, con el masoquismo moral. Bueno, vamos a referirnos ahora a la historia del término masoquismo, que ustedes seguramente ya la conocen, pero la vamos a repasar. El origen del término masoquismo se remonta al año 1886 y fue un psiquiatra anterior a Freud
quien lo utilizó. O sea que, como pasa con tantos términos de Freud, uno cree que son de él, pero él los tomó de otros autores. Y este es uno de ellos. Quien primero lo utilizó fue von Krafft-Ebing. Yo se los escribí, a ver si acá se ve. Krafft-Ebing, no sé si aparece al revés. Krafft-Ebing, que fue un psiquiatra que tuvo la iniciativa de reemplazar otro término que estaba en danza, que estaba dando vuelta para referirse al placer en el dolor, que era el término algolagnia. Algolagnia. ¿Qué quería decir algolagnia o qué quiere decir? Algos, sufrimiento, lagneia, voluptuosidad. La referencia a Sacher-Masoch gana en esta puja probablemente por incorporar los no desechables rasgos de sometimiento y maltrato. Es decir, que el término algolagnia cae y se impone el término masoquismo. ¿Por qué? Porque a la voluptuosidad en el sufrimiento, masoquismo le agrega sometimiento y maltrato. El masoquismo no es solo sentir placer en el dolor, sino el ser humillado y el recibir maltratos de parte del otro. Por eso les digo que el modo de la pulsión es el hacerse hacer. Ustedes saben que la pulsión puede tomar su forma activa, hacer, su forma pasiva, es hecho, bueno, la forma pasiva en lo femenino, el lugar pasivo, alguien hace algo al otro, yo como objeto directo, no como sujeto, recibo la acción del otro, pero otra cosa es provocarla la acción. Una cosa es el tiempo activo, otra el pasivo, alguien me hace algo. Pero otra cosa es yo hacerme hacer por el otro. Es como una doble, es una apuesta doble, porque no es que el otro me hace, sino que yo provoco, incito en el otro que me haga un daño, que me humille, que me maltrate. Si alguien humilla a otro o lo maltrata, pero el sujeto no lo incitó, no hablamos de masoquismo. Si solo hay dolor, no hablamos de masoquismo, tiene que haber otros componentes. No todo dolor que una persona sufre es masoquismo. Por eso me interesaba dar estas charlas o este seminario, porque enseguida, rápidamente se asocia el masoquismo con el dolor. No. O mirá lo que me hicieron. Si vos no lo incitaste, no es masoquismo, es algo que pasó, que te pasó en la vida. Que habrá que sí, pues, quizás cuestionarlo, pero cuestionarlo para ver si vos tuviste algo que ver, si vos lo incitaste o no. Porque el término masoquismo lo vamos a reservar exclusivamente para cuando alguien se hace hacer y tiene que ver con el dolor. Se hace humillar, se hace maltratar, se hace golpear. Eso es fundamental que quede claro, porque si no llamamos masoquismo a todo y no sirve, no es así. Por eso luego lo vamos a deslindar el dolor masoquista del dolor de existir. Porque no siempre que sufrimos es un goce masoquista. A veces el dolor es inevitable y es incurable. Yo creo que en la clínica son datos clínicos
para no culpabilizar al paciente de cosas donde no tiene nada que ver. No culpabilizar, sino ponerlo en una posición responsable de un acto que él no provocó. Son importantes estas características. Tan importantes son que hizo que un término psiquiátrico caiga, algolagnia. Ese término cayó para nombrar esta cuestión y se impuso el término masoquismo, que es la referencia a un nombre de autor, Leopold Sacher Masoch, un escritor austríaco muy reconocido en su época, quien falleció en Alemania a los 59 años, nació en 1835 y fallece en 1895, y su celebridad se debe al escándalo que acompañó la publicación de algunas de sus novelas, por ejemplo, La Venus de las Pieles, y a ser el apellido inspirador de la palabra masoquismo, cuya utilización para definir ciertos comportamientos sexuales aparece en 1886. ¿Quién? Ya dijimos, Krafft Ebing, le otorgó este nombre a causa de las peculiaridades, de las peculiares aficiones de sus personajes. Es decir, los personajes de las novelas de Sacher Masoch tenían conductas promiscuas y conductas masoquistas. En ese libro, Las Venus de las Pieles, hay escenas de los personajes donde se hacen golpear, maltratar para obtener un goce sexual. El libro donde von Krafft-Ebing escribe el término masoquismo es Psicopatías Sexuales. Pero el término masoquismo no hace alusión a las conductas personales de Sacher Masoch. No refieren al escritor, que el escritor haya sido un masoquista, sino a los personajes que él escribió en sus libros. No tiene nada que ver con él como escritor, sino con los personajes que él inventó. Sobre todo, como les decía, en Las Venus de las Pieles. Esta transformación, este procedimiento de identificar el nombre propio a nombre común, se denomina antonomasia. ¿Se entiende? Krafft-Ebing, este psiquiatra, usa el apellido de una persona, lo transforma en un nombre común. Masoch, masoquismo. Este procedimiento se llama antonomasia. Así como Dalton no tenía problemas en la vista, sino que estudió las alteraciones en la percepción de los colores, de allí que dicha afección lleve su nombre, daltónico. El término masoquismo proviene de la obra literaria, desimplicando la subjetividad del autor. El escritor Leopold Sacher Masoch, 16 años antes, había escrito este libro. Y en 1886, cuando el término masoquismo es acuñado por la psiquiatría, estaba en París recibiendo elogios de su libro. Y es en París donde lo sorprende este término utilizado para la salud mental, digamos, no para la psiquiatría, para determinar un cuadro clínico, en el término de la salud mental. Bueno, como ya dijimos, no es natural desear el dolor. Y también es extraño el vínculo entre el dolor y el amor.
el sufrimiento y el amor, el dolor y la voluptuosidad. Vamos entonces a ver cómo se desarrolla este término en la obra de Freud. El término masoquismo en Freud hace su entrada en 3 ensayos de teoría sexual en 1905. Dice en la página 144 de mi volumen 7 de Amor Orto, el masoquismo no es otra cosa que una prosecución del sadismo vuelto hacia la persona propia. El masoquismo abarca todas las actitudes pasivas hacia la vida y el objeto sexual. La más extrema de las cuales es el comportamiento de la satisfacción, el condicionamiento de la satisfacción al hecho de padecer un dolor físico o anímico infligido por el objeto sexual. El masoquismo no es otra cosa que una prosecución del sadismo vuelto hacia la persona propia. Freud al principio no hablaba de masoquismo primario. El sadismo era primero. Primero es el sadismo y luego el masoquismo. El sadismo vuelto sobre la propia persona es el masoquismo. No hablaba de masoquismo primario. Lo primario era el sadismo para Freud. En la misma hoja, en una nota al pie de 1924, vieron que 3 ensayos tienen muchas adendas, muchas notas al pie que Freud le hace cuando sigue estudiando, cuando sigue descubriendo nuevas cuestiones clínicas. Va cambiando su teoría. No tiene vergüenza, no tiene problema en decir, mire, yo esto lo pensaba así, pero luego me di cuenta que no era así, que estaba equivocado, que estaba incompleto. Muchas veces los conceptos no están equivocados, sino incompletos. Y dice así, consideraciones posteriores que pudieron apoyarse en determinadas hipótesis acerca de la estructura del aparato anímico y de las clases de pulsiones operantes en él, me hicieron modificar en buena medida mi juicio sobre el masoquismo. Me vi llevado a admitir un masoquismo primario, erógeno, a partir del cual se desarrollan después 2 formas, el masoquismo femenino y el moral. Hay un masoquismo secundario que viene a añadirse al primario. Entonces, les voy a dar la clasificación para que les quede más claro. Masoquismo primario o erógeno u originario o primordial. Son todos sinónimos. No se confundan con esto. Pero yo les dije que elijo decir primario. Lo vamos a tratar en profundidad el jueves que viene. Hay un masoquismo secundario que se divide en femenino y masoquismo moral, que se apoyan en el primario. Masoquismo primario,
masoquismo secundario. Masoquismo secundario se divide en femenino y en moral. En Pulsiones y Destinos de Pulsión, en la página 122 y 123, ahí Freud va a hablar de los destinos de pulsión, como bien lo dice el artículo, que son el retorno hacia la transformación en lo contrario, la vuelta hacia la propia persona, la represión y la sublimación. A nosotros nos interesa la vuelta hacia la propia persona. Dice, la vuelta hacia la propia persona se nos hace más comprensible si pensamos que el masoquismo es sin duda un sadismo vuelto hacia el yo propio. Hasta acá, 1915, es este artículo. Freud sostiene que el masoquismo es un sadismo vuelto hacia la propia persona y no hay masoquismo primario. La satisfacción se obtiene por el camino del sadismo originario, en cuanto el yo pasivo se traslada en la fantasía a su puesto anterior, que ahora se deja al sujeto ajeno. Es sumamente dudoso que exista también una satisfacción masoquista más directa. No parece haber un masoquismo originario que no se engendre del sadismo de la manera descrita. Y fíjense lo que dice. De la manía de martirio se engendran automartirios, autocastigos, no masoquismo. El verbo en voz activa no se muda a la voz pasiva, sino a una voz media reflexiva, hacerse hacer. ¿Cuándo es que cuándo Freud admite el masoquismo primario? ¿Cuándo? En 1920, cuando empieza a desarrollar pulsión de vida, pulsión de muerte. En Más allá de Principio de Placer, cambia su posición. Dice, primero no es el sadismo, primero es el masoquismo. Pero ¿cómo lo va a explicar? ¿Cómo lo va a explicar? Va a decir, hay un tiempo anterior al principio de placer. ¿Ustedes recuerdan? El más allá del principio de placer, en realidad es más acá del principio de placer. Yo lo concibo así, no como un más allá, sino como un más acá del antes que el principio de placer comience a trabajar, o sea, a efectuarse, hay un tiempo en que pulsión de vida y muerte están juntas. Hay un periodo anterior a que el principio de placer empiece a funcionar en el aparato psíquico, donde el aparato psíquico está totalmente desprotegido, no tiene defensa contra los estímulos externos. Luego se van a crear las barreras de protección antiestímulo como la represión.
Pero en un momento, cuando el bebé nace, el aparato psíquico está muy inmaduro y el principio de placer aún no empieza a funcionar. Entonces él dice, hay un tiempo en que la pulsión de vida y muerte están juntas. Cuando se separan, cuando empieza a funcionar el principio de placer y empieza a discriminar con la austosum, a expulsar todo lo negativo que viene de afuera y todo lo bueno es mío, con la operación de austosum, de expulsión, ahí el aparato psíquico se defiende de los estímulos para no explotar, para poder metabolizar los estímulos. Entonces, cuando hay un momento en que la pulsión de vida y muerte se separan. En ese momento, una porción del libido de Eros queda como resto irreductible en la pulsión de muerte. Repito, cuando se separa la pulsión de vida y la pulsión de muerte, una porción del libido de Eros queda como un resto irreductible en la pulsión de muerte. O sea, hay un poco de placer en la pulsión de muerte, es un resto irreductible, y ese resto de la pulsión de muerte no elaborado ni elaborable lo llamamos masoquismo primario. En Lacan va a ser un poco distinto el masoquismo primario, pero en Freud es esto, un resto irreductible de libido que nunca se suelta de la pulsión de muerte. Por eso puede haber un goce en el dolor. Entonces, hay un cambio radical después de 1920, pero antes de 1920 para Freud no hay masoquismo originario. Primero es el sadismo. Luego reconoce que el masoquismo es primero o primario. Bueno, tenemos el masoquismo primario, ahora tendremos que decir algo del secundario. El más problemático es el masoquismo femenino, porque en general se asocia a la mujer, pero no es así. El masoquismo femenino tiene que ver con una posición. Tanto el hombre como la mujer eh, pueden atravesar esta posición. ¿A qué llamamos masoquismo femenino? ¿O cuando hablamos de masoquismo femenino? Cuando el dolor lo inflige la persona amada. Hay una posición pasiva, puede ser hombre o mujer. Posición pasiva cuando el otro de la relación sexual, el otro de la relación, el partener, que puede ser hombre o mujer, inflige el dolor al otro. Y el masoquismo moral, al que le vamos a dedicar mucho, porque es el que más se ve en la neurosis, el masoquismo moral, tiene que ver con el dolor del superyo. El sujeto se inflige un dolor, una situación dolorosa, una situación de fracaso, para dejar contento al superyo. ¿Por qué? Por sentimiento de culpa. Siempre que hablamos de sentimiento de culpa, la necesidad de castigo va de la mano.
Sentimiento de culpa, necesidad de castigo, indefectiblemente. ¿Por qué alguien siente culpa? Bueno, la culpa también es constitutiva del aparato psíquico. Fíjense que el masoquismo originario es constitutivo. Todos, es para todos. No es una patología. Es constitutivo del aparato psíquico. Es un resto del libido que queda del lado de la pulsión de muerte cuando se separa de la de vida. No hablamos de patología en el masoquismo originario. En el masoquismo moral sí. Masoquismo moral sí, que es, digamos, el que más se observa en la clínica. Bueno, a ver cómo lo dice en Más allá del principio de placer. Ah, no lo... Es el 17. Ah, bueno. Sí. Acá lo dice con todas las letras. La exposición que hicimos del masoquismo en aquella época, o sea, en 1915, necesitaría ser enmendada en un punto por demasiado excluyente. Podría haber también un masoquismo primario, cosa que en aquel lugar quise poner en entredicho. Bueno, acá se hace el mismo la corrección. Bueno, y habla de la neurosis traumática, porque un niño repite una situación dolorosa, porque el aparato psíquico está intentando ligar esa energía que quedó en exceso a través de lo simbólico, que es lo que el trabajo que hacemos de análisis, ¿no? Ligar a través de la palabra un exceso de libido que quedó sin tramitar. Bueno, yo dejaría acá y espero las preguntas, los comentarios o si tienen alguna duda, si algo no quedó claro, la reunión próxima vamos a trabajar, como ya les había dicho, el masoquismo primario en Lacan. Para esto les recomiendo el seminario 1, las páginas que les di, el seminario 1, el seminario 2, y Pegan a un niño, si lo quieren releer, porque ese es un tratado sobre el masoquismo, y ahí también vemos el masoquismo en la constitución subjetiva. ¿Eh? Cómo se constituye el fantasma Pegan a un niño, que es universal. Es universal. Ah, a ver, acá hay una pregunta, a ver si voy abrir el chat. Eh, Cintia, sobre la culpa no me quedó claro si la definió también como resto de libido que quedó del lado de la pulsión de muerte. No, gracias por la pregunta. No, cuando veamos masoquismo moral, vamos a adentrarnos en el tema de la culpa. La culpa tiene que ver con el complejo de Edipo. No tiene que ver con el masoquismo primario. Gracias, porque si no quedó claro, no. No, el masoquismo originario tiene que ver con el placer en el dolor.
no con la culpa, con ese resto que queda como campo orégano a que luego se instale el masoquismo moral, porque allí hay un goce en el dolor que tiene que ver con un resto libidinal que queda del lado de la pulsión de muerte cuando se separa de la de vida. Eso crea un campo propicio, el masoquismo originario, para que luego se instale el masoquismo secundario. ¿Se entendió? Pero ahí no está todavía el hacerse hacer, nada. Del masoquismo originario no. Por eso que el otro me haga algo no es masoquismo, sino que yo me haga hacer por el otro. Hay una gran diferencia, porque si no llamamos masoquismo a todo y está equivocado. Eso quiero que quede muy claro y lo voy a volver a repetir. Florencia, hola, ¿cómo te va? Te saludo. ¿Podrías hablar un poco más sobre que el masoquismo une el fantasma a la pulsión? Bueno, esto yo lo enuncié para trabajarlo en Pegan a un niño. Pero les adelanto esto, Lacan en el seminario La lógica del fantasma dice, todo fantasma es masoquista. Eso quiere decir que el masoquismo une el fantasma a la pulsión. Todo fantasma tiene un sesgo masoquista. Porque cuando el sujeto se identifica al objeto en el fantasma, queda en posición de objeto. Por eso la base del fantasma es masoquista. Gracias por la pregunta, muy interesante las preguntas, van al lugar de lo profundo, digamos, son preguntas que van al núcleo del corazón, ¿eh? Del tema. Les voy a dejar mi mail. Por si se les ocurre alguna otra pregunta. ¿Se quedó más o menos claro el masoquismo une el fantasma, la pulsión? La pulsión se gramaticaliza. ¿Mm? Por ejemplo, en la etapa anal, eh, cagar, ser cagado por el otro o hacerse cagar, hacerse humillar, ¿no? Entonces, cagar, voz activa de la pulsión anal, hacerse cagar, mi amigo me cagó. Voz pasiva, pero mi amigo que me cagó no habrá sido que te hiciste cagar, a lo mejor sí, a lo mejor no. Voz reflexiva y ahí sí, masoquista. Ojo, que el masoquismo el fantasma, la pulsión, no quiere decir que la persona sea masoquista, sino que tiene un fantasma masoquista. Y muchas cuestiones de su vida le suceden porque está fijado a esa frase fantasmática, todos me cagan. Porque está fijado su posición subjetiva frente al mundo, es esa. El análisis tratará de desarticular esa posición.
para que se relacione de otro modo con el objeto, no identificado un objeto de desecho o un objeto humillado. Hay un componente masoquista en todo fantasma. ¿Alguna otra pregunta o comentario, de algún caso clínico, alguna viñeta? Si se animan, también podemos compartir. A veces es la proyección de los propios sentimientos, de los... Yo tenía una paciente que vino porque todos la rechazaban, entonces se quería cambiar de colegio, pero ya era el tercer cambio. La verdad que peligraba el análisis, porque la madre me dijo, mirá, si vuelve a cambiar de colegio este análisis tampoco le sirve. Está cambiando de colegio, estaba en quinto grado, y no puede ser, porque en todos los colegios le pasa lo mismo. Como que, bueno, si no mejoraba, este análisis se iba al tacho, digamos, la sacaba de análisis. Y descubrimos, por suerte, que ese sentimiento de que todos la rechazaban, era que ella no se bancaba a nadie. Ella rechazaba a todos, porque uno no sé qué, la otra no sé cuánto, que le... Entonces ella pudo admitir, la paciente, que ella no toleraba la diferencia, no toleraba a alguien que no fuera como ella esperaba que el otro fuera. Y eso sabemos que nunca pasa, porque el otro nunca es como uno quisiera que fuera, y el otro nunca va a hacer lo que uno haría. No podemos esperar tanto del otro de que haga igual que uno haría frente a determinada situación, ¿no? Poder aceptar la diferencia. Bueno, y la verdad que terminó lo que le quedaba de la primaria, sexto y séptimo en el mismo colegio. No, en séptimo cambió, pero luego toda la secundaria la hizo en el mismo colegio. O sea, volvió a un colegio que había criticado, volvió a un colegio que después de recorrer otro se dio cuenta que era bastante bueno, o sea, que era el que mejor se había sentido, y allí sí ya pudo, con esta intervención, eh, donde se jugaba el anal, no, se jugaba su bienestar, digamos, pero también se jugaba el análisis, que el análisis continuara. Por eso digo que estas posiciones, ¿no? Donde a veces el sentirse rechazado es producto de la proyección de la propia hostilidad, del rechazar. Pero es más fácil, miren, es más fácil de aceptar para la conciencia que es el otro el que tiene la culpa y todos los defectos, que es el otro el que me rechaza, es más fácil de aceptar en la conciencia que yo rechace al otro. Es más fácil para el yo verlo desde esa manera, de esa manera. Bueno, como en el caso de Juanito, él tenía miedo a los caballos, a la hostilidad del otro, porque él quería, en rivalidad con el padre, que el padre desaparezca. Y hablando de la culpa tiene que ver con los deseos de muerte hacia el rival en el Edipo, al asesinato del padre. Originalmente la culpa viene desde allí, no del masoquismo primario. ¿Algún otro
¿Alguna otra pregunta? No sé, Daniela, si vos que tenés toda la pantalla, ¿ves alguna mano levantada? Bueno, yo les voy a preguntar si son todas participantes del Centro 2 o hay alguien que viene de afuera, del Centro 2, digo, de La Plata, Camila. ¿Hay alguien que no sea participante del Centro 2, de algún DITEC o de algún GAF? ¿O todas pertenecen a los GAF, a los DITEC y a los otros dispositivos de Centro 2? Yo coordino un DITEC y coordiné 2 años GAF y ahora por tercer año en DITEC en Centro 2 y di algunos cursos también en Centro 2. Actualmente soy coordinadora de un DITEC y supervisora. Bueno, si nadie contestó, yo supongo que son todas participantes de Centro 2. ¿Y por qué eligieron el tema? A lo mejor alguien quiere hablar de por qué eligió el tema, este tema sobre el masoquismo. Por favor, deja de tocar. ¿Alguien quiere comentar? Cintia dice que aquí es primera vez que participo en actividades Centro 2. Bueno, espero que te gusten y que te sean útiles, que te aporten a la formación. ¿Vieron que está mi mail en el chat? Lo pudieron ver todas. Cualquier pregunta durante la semana, cualquier duda de la bibliografía, me pueden consultar. Si se animan a compartir alguna viñeta clínica, bueno, están invitadas en lo que queda de la clase. Y si no hay más preguntas, no sé, Daniela, ¿por dónde andas? Daríamos por finalizada la exposición de hoy. Bueno, Alexandra ya sale, saludos, nos vemos el jueves. Traten de leer, porque le va a facilitar el seguir la clase. Les repito que vamos a ver masoquismo primario en Lacan y el texto de Pegan a un niño. Si podemos adelantar el problema económico del masoquismo también. Bueno, Daniela, damos por finalizada la reunión de hoy, ¿te parece? Si no hay más preguntas. Nadia, buenas noches. Dale, está bien, perfecto. Bueno, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Buena semana para todas. Gracias, Gracias. Graciela. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias.